Vamos a meternos de lleno en el conflicto que literalmente lo cambió todo. Hablamos de la Gran Guerra, ese cataclismo que partió la historia en dos y dio forma a todo el siglo XX. Fijaos, es que desde el mismísimo principio, la gente que lo vivió ya sabía que aquello era otra cosa. Esta cita de la revista The Independent lo clava. No era una guerra más, no. Era un conflicto a una escala que el mundo simplemente no había visto jamás. Pero claro, antes de que llegara todo el horror, lo que había era un optimismo que hoy nos parece casi de locos. La idea general en toda Europa era que esta guerra iba a ser una aventura, algo glorioso y, sobre todo, que para Navidad todos estarían de vuelta en casa. Vaya error de cálculo. Y es que la Europa de 1914 era literalmente un polvorín. Llevaban décadas tejiendo una red de alianzas militares súper compleja. Por un lado, la Triple Alianza. Por otro, la Triple Entente. Esto creó una especie de efecto dominó, donde una sola chispa, una sola, podía hacer que todo el continente saltara por los aires. Y esa chispa, pues claro que saltó. Lo hizo en julio de 1914. Pero esa guerra rápida y heroica que todo el mundo se imaginaba, se dio de bruces con una realidad nueva, moderna y absolutamente brutal. De repente la guerra de movimientos se paró en seco, y millones de hombres tuvieron que, literalmente, enterrarse en vida dentro de zanjas. Esta cita lo describe de una forma que pone los pelos de punta, agazapados como animales en esos agujeros insalubres. Es que dejaron de ser soldados para ser criaturas sobreviviendo bajo tierra. Porque el enemigo no era solo el que estaba al otro lado de la tierra de nadie. Muchas veces, los peores enemigos estaban ahí mismo, en la propia trinchera. Hablamos del frío, de la humedad que no se iba nunca, de las ratas gigantes que se comían la comida, de los piojos y de enfermedades terribles como el pie de trinchera, una infección por estar siempre en el barro que podía terminar en una amputación. Era una trampa psicológica perfecta y horrible. Si atacabas, lo más seguro es que murieras. Si te quedabas quieto, te consumían las enfermedades y las plagas. Y si intentabas huir, te fusilaban. Era una situación sin salida, una presión mental constante que destrozó a incontables soldados. Entonces, la pregunta es, ¿qué provocó este estancamiento tan terrible? Pues la respuesta está en el choque brutal entre tácticas militares del siglo XIX y la tecnología del siglo XX. A ver, durante siglos la guerra se ganaba cargando contra el enemigo. Era una cuestión de valor, de empuje. Pero de repente, unos pocos inventos nuevos convirtieron esa estrategia en un suicidio colectivo. La guerra dejó de ser un juego de maniobras para convertirse en una carnicería industrial. 600. Quedémonos con esa cifra. 600 balas por minuto es lo que podía disparar una sola ametralladora. Este número, por sí solo, lo explica casi todo. Convirtió la carga de infantería, la táctica por excelencia, en una masacre garantizada. Es que el poder defensivo de la ametralladora era tan bestial que la única opción para sobrevivir era acabar. Así de simple. Así nació ese infierno de barro y muerte del frente occidental, donde ganar unos metros de terreno costaba miles y miles de vidas. Y junto a la ametralladora, la otra gran protagonista fue la artillería pesada. Se convirtió en la reina del campo de batalla, lluvias y lluvias de proyectiles que borraban del mapa el paisaje, y a batallones enteros desde kilómetros. De hecho, fue la principal causa de muerte de toda la guerra, con diferencia. Y por si todo esto fuera poco, apareció el gas venenoso. Un arma sigilosa, terrorífica, que no buscaba matar rápido, sino causar una agonía terrible. Como dijo un general alemán, esta guerra demostró que, cuanto más avanza la civilización, más vil se vuelve el hombre. Todas esas ideas antiguas de honor en la batalla murieron ahogadas en el barro. Claro, una matanza a esta escala industrial no se puede sostener solo con ejércitos. Hacía falta movilizar a sociedades enteras. La guerra ya no se luchaba solo en el frente de batalla. Esto fue lo que se llamó una guerra total. Cada pieza de la sociedad se puso al servicio del esfuerzo bélico. De la noche a la mañana, la persona que trabajaba en una fábrica de municiones o la que cultivaba el campo era tan vital para ganar la guerra como el soldado que estaba en la trinchera. Y este nuevo escenario, lógicamente, provocó un cambio social tremendo. Con millones de hombres combatiendo, las mujeres ocuparon sus puestos en las fábricas, en el transporte, en el campo. Esta nueva independencia económica cambió su papel en la sociedad para siempre, con consecuencias que llegarían mucho más allá del final de la guerra. Y claro, este nuevo poder económico se convirtió en una exigencia de poder político. Si las mujeres estaban demostrando ser indispensables para la supervivencia del país, ¿con qué cara se les podía negar el derecho a votar? Esto le dio un empujón imparable al movimiento sufragista.
Después de 4 años de una masacre que nadie había podido imaginar, la guerra no terminó con una victoria gloriosa, ni mucho menos. Terminó con el colapso de viejos imperios y un continente hecho cenizas. El final dejó heridas psicológicas muy profundas y peligrosas. En Alemania, por ejemplo, se extendió como la pólvora el mito de la puñalada por la espalda. La idea era que el ejército alemán nunca fue derrotado en el campo de batalla, sino que fue traicionado desde dentro por los políticos. Este resentimiento fue un veneno que ayudó a sembrar las semillas del extremismo de los años siguientes. El mundo de 1914 simplemente había dejado de existir. Lo que quedó fue un continente destrozado, con fronteras nuevas dibujadas sobre un mapa y una generación entera, la generación perdida, marcada para siempre por el trauma. Y lo más trágico de todo es que el mismo tratado que se firmó para poner fin a este conflicto llevaba dentro la semilla de una guerra todavía peor. La que se suponía que era la guerra para acabar con todas las guerras, dejó al mundo con una pregunta en el aire, una pregunta muy inquietante cuyas consecuencias iban a definir el resto del siglo.